la práctica número 2 Sí. del circuito RL. Ok, entonces esos dos circuitos ya comprobamos cómo funcionan con corriente alterna. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, ¿qué podemos concluir de ese circuito? De esos dos circuitos. ¿Cómo es que se comportan con la corriente alterna? Y cuando yo incremento esa frecuencia, ¿qué pasa con el circuito? ¿Puede volver a repetirla, por favor? Es que no la escuché bien. Ok, ¿qué es lo que pasa con el circuito? O sea, a manera de conclusión, ¿qué pasa con los circuitos RL y RC cuando yo los conecto en corriente alterna y aumento o disminuyo esa frecuencia? ¿Cuál es su efecto en esos circuitos? Varía la impedancia, ¿no? Del circuito. No se escuchó bien. Varía la impedancia del circuito. Varía la impedancia. Entonces, ¿quiere decir que ese circuito siempre tuvo impedancia? La impedancia aparece hasta que entra en el corriente alterna. Así es, entonces aparece junto con la corriente alterna. Si ese circuito es de corriente directa, idéntico el circuito, únicamente cambiamos la fuente de alimentación a corriente directa, entonces la impedancia no existe. Aparece cuando conectamos a corriente alterna. Entonces, ¿qué es corriente alterna? Están alternando entre un pulso positivo y uno negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, eso hace que ese parámetro en nuestros capacitores y en nuestras bobinas, porque en la resistencia no aparece, entonces el parámetro se convierte en impedancia. Entonces, impedancia es número complejo y entonces se convierte en un número complejo o, en otras palabras, en un fasor. En un fasor, la impedancia, el voltaje y la corriente. Los tres se convierten en fasores porque tienen tanto magnitud como una dirección también. Y entonces únicamente van a tener valores instantáneos, pero a mí como humano no me conviene medir valores instantáneos porque todo el tiempo están cambiando. Nunca se mantienen fijos, en todo momento cambian y pasan de positivo a negativo, están alternando. Entonces, para que mis cálculos se simplifiquen, entonces utilizo los promedios. En otras palabras, el más adecuado que se utiliza es el valor RMS o la raíz cuadrática media. Entonces, ese valor RMS es nada más como una ilusión, ¿no? Porque realmente no existe. En la vida real existen las corrientes, los voltajes instantáneos y la impedancia está variando conforme la frecuencia aumenta. Entonces, ese es en el caso esa es la respuesta que tiene un circuito RL y RC a la frecuencia. Se modifica la impedancia, se convierten en fasores y entonces en todo momento están cambiando. Eso es lo que pasa. Pero ahora, ¿qué ocurriría si en lugar de una fuente de alimentación de corriente alterna con frecuencia variable, yo pongo una fuente de alimentación de tipo pulsante, que nada más sube de 0 a un positivo y es de tipo digital, o sea, tiene dos valores discretos, 0 y 1, o 0 y 5 volts, o 0 y 12 volts, o 0 y 9 volts, y está teniendo un tren de pulsos de entrada. Entonces, ese tipo de señal de cuadrada podría comportarse igual que la corriente alterna en un circuito RC y RL. Como ven, ¿qué haría? No, porque ya no tendría frecuencia más circuito. Ajá, pero este circuito también tendría frecuencia. Entonces, como se cambiaría la frecuencia, entonces aparecería la impedancia. No. No, no aparece. ¿Quién más dice que no aparece? ¿Aparecería o no aparecería? Digo que sí.
si aparece. Supongamos que tenemos un circuito, a ver, este sería el ciclo de carga y descarga. Muy importante la constante RC en nuestro circuito. Este es el circuito que tendríamos, nada más que nuestra fuente de alimentación ahora la vamos a cambiar. Entonces, este es el ciclo de carga y descarga, y la ubicación de RC sería aquí en este tiempo, nos daría la carga media de nuestro capacitor, y al contrario también nos estaría dando la carga media de la descarga, más bien, RC. Entonces, si yo multiplico por 5 este RC, nos daría el total cuando nuestro capacitor, perdón, estaría completamente cargado. Yo multiplico por 5 RC y entonces nos daría más o menos en este punto, cuando ya se encuentra completamente cargado nuestro circuito. Y pasa lo contrario, cuando se está descargando, si yo multiplico el RC por 5, el resultado que nos daría en tiempo sería el momento que nuestro capacitor se encuentra completamente descargado. Ese es un parámetro que vamos a tomar en cuenta en nuestra siguiente práctica simulada, que va a ser la respuesta de nuestro circuito RC a una fuente de alimentación de tipo pulsante. ¿Y dónde vamos a obtener ese tipo de fuente de alimentación pulsante? En un dispositivo que se llama generador de funciones. ¿Sí lo han usado? Sí, Sí. profesor. Sí, profe. Entonces, en ese generador de funciones, que es como este, podemos tener salidas senoidales, triangulares, dientes de sierra y cuadradas. En este caso nos importa la señal de tipo cuadrada. Esta señal cuadrada, vamos a alimentar nuestro circuito con una resistencia y un capacitor y vamos a ver cómo responde. Ya vimos que en corriente alterna aparece la impedancia, pero aquí la impedancia no va a aparecer porque nuestra señal está teniendo únicamente un valor positivo, ya sea positivo o negativo, pero uno de los dos nada más. Nuestra onda cuadrada puede ser totalmente negativa o totalmente positiva. Parte desde el origen, que es 0, hacia un positivo, o desde el origen 0 hacia un negativo, pero una sola al mismo tiempo. No tenemos las dos, como en el caso de la corriente alterna. En corriente alterna tenemos la cresta, que es positiva, y el valle, que es negativo, y entonces ese efecto, que también sube de forma gradual, no sube de forma instantánea como en la cuadrada. Cuando es de forma gradual, entonces hace el efecto de cambiar esa resistencia por impedancia, y los demás parámetros también los cambia. En este caso, le va a afectar al ciclo de carga y descarga del capacitor. ¿En qué forma? Todos terminaron la práctica, ¿verdad? Ya no hay problema. Ya está, hay una fecha de entrega, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Nadie quedó Profe. todavía. ¿Sí? Nadie quedó pendiente de que la terminara todavía, ¿verdad? Parece Bueno. profe. Bien, entonces nuestro circuito es un generador de funciones con una señal cuadrada. Vamos a variarle la frecuencia, pero lo que prácticamente vamos a ver es cómo le afecta a la carga y descarga del capacitor. ¿Qué va a hacer cuando nuestro circuito esté presente la señal de tipo cuadrada? Vamos a ver que va a ser más o menos como esta que está aquí. Aquí está. Nuestra señal amarilla es la señal del generador de funciones, nuestra señal de la fuente pulsante. Nuestro generador de funciones va a ser el generador de nuestra fuente pulsante. Entonces el amarillo, aquí está. Este amarillo está cambiando con un tiempo de encendido igual al tiempo de apagado. Es una señal cuadrada de tipo simétrica y se va hasta el infinito, ¿no? Depende de cuándo la conecto y desconecto. Entonces, el azul es cómo afecta al capacitor. El capacitor, cuando yo conecto la fuente de alimentación,
empieza el pulso positivo de forma instantánea con un voltaje máximo y entonces nuestro capacitor se empieza a cargar. Acuérdense que el tiempo de carga y de descarga depende mucho de la constante de tiempo. ¿Y cuál es la constante de tiempo? RC. Multiplico el valor de la resistencia por la capacitancia y eso me da en tiempo. Ese tiempo lo multiplico por 5 y me va a dar exactamente el tiempo que necesita este capacitor en llegar a este punto, en cargarse completamente. Y lo mismo va a pasar en la descarga. Aquí parte de completamente cargado el capacitor, se empieza a descargar y hasta el momento que ocurre la descarga, aquí es aproximadamente igual a 5RC. Entonces, esta es la forma de onda que va a describir nuestro capacitor cuando lo someta a una fuente de tipo pulsante. El azul es en voltaje, diferencia de potencial. Se empieza a cargar, el capacitor se encuentra completamente descargado. Cuando la fuente de alimentación me da el máximo, se empieza a cargar hasta que llega al voltaje máximo de la fuente de alimentación, pero en ese momento la fuente de alimentación se va a cero. Es como si se apagara la fuente. La fuente de alimentación no existe y es un cortocircuito, es como si yo pusiera un cable aquí, pongo un cable y ahora la fuente de alimentación se convierte mi capacitor. Mi capacitor la hace de fuente de alimentación, en este caso. Aquí la corriente fluye hacia el capacitor y aquí la corriente sale del capacitor hacia el circuito y el circuito es simplemente una resistencia. Este es el circuito. Cuando mi fuente de alimentación me da en cero, aquí cuando la señal está en cero, aquí abajo, cero, este es un cortocircuito y el único que está presente es la resistencia. Entonces, cuando está arriba, cuando le da un voltaje máximo, la corriente sale del positivo y retorna hacia el negativo. Y es el momento que mi capacitor carga. Pero cuando mi señal está en cero, este es un cortocircuito y la corriente ahora cambia de sentido y ahora sale del capacitor y retorna en el negativo. La corriente cambia cuando es la descarga. Entonces, el comportamiento del voltaje es este. Carga, descarga, carga, descarga. En otras palabras, esta señal cuadrada me la está replicando, pero con una modificación. El capacitor está haciendo esta modificación, esta suavización de mi señal y me está haciendo una especie de diente de sierra. Esta es muy importante porque este tipo de señal se utiliza en otros circuitos más complejos, como por ejemplo un PWM, más específicamente un SPWM. ¿Alguien sabe qué es un SPWM? No. Son pulsos modulados, ¿no, profesor? Los que se usan normalmente en motorreductores. Ajá, bueno, sí, en motorreductores de corriente directa es PWM. PWM es un pulso modulado, modulado por el ancho de pulso, ¿no? Pero cuando le metemos la letra S, quiere decir que forman una forma de onda senoidal. El promedio, el RMS, nos da una onda senoidal y normalmente se utiliza para variadores de voltaje de corriente alterna, para motores de corriente alterna, variadores de voltaje, variadores de frecuencia. También se utiliza en UPS o no break. Un UPS es un no break, pero de tipo industrial. Igual que en una computadora, o sea, si se va la luz, yo tengo un respaldo a lo mejor de 10, 20 minutos, ¿no? Ese es un no break. Pero cuando hablo de una industria, por ejemplo, que toda una línea de ensamblaje necesita un respaldo si se va la luz, ahí ya no se llama no break, se llama UPS. Un UPS es de tipo industrial, da más potencia y da más tiempo. Ya no me va a dar 20 minutos, tal vez me dé 6 horas, me dé 12 horas o 24 horas. Eso es un UPS. Pues un UPS utiliza un SPWM porque parte del voltaje de baterías, corriente directa, y corriente directa lo convierte en corriente alterna. Entonces eleva el voltaje de las baterías
que por un arreglo las baterías pueden tener 24 volts, pero yo necesito 220 volts trifásico y eso lo hace un UPS. Y me va a dar un respaldo dependiendo de la carga de las baterías, que a veces es mucho, puede llegar 24 horas, 12 horas, 6 horas, depende del precio del UPS, pues utiliza esa tecnología SPWM. Y para formar SPWM necesito una señal de este tipo. Y lo hace un circuito RC. ¿Qué pasará con la corriente? ¿Cómo se comportará la corriente en el capacitor? ¿Alguien tiene una idea de cómo se comportaría la corriente? Porque este sería la diferencia potencial. Se está cargando el capacitor con la diferencia potencial de la fuente, llega a un máximo. Creo que sería inverso, ¿no? Cuando se carga. Sería inverso a cómo se carga. Uh-huh. Sería inverso. Ajá, por ejemplo, ahí cuando la gráfica azul sube, ajá, la corriente baja. Bueno, sería como un espejo a esa gráfica azul. Ajá. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Y cuando el voltaje baja? Pues la corriente sube. Así es lo que haría. Entonces es lo que vamos a comprobar. Entonces aquí, en este caso, el capacitor está absorbiendo corriente de la fuente. Entonces aquí, nuestro sentido de la corriente es positivo. Y aquí, el capacitor proporciona la corriente cambia de sentido, entonces la corriente es negativa en esta parte. Entonces tiene dos sentidos la corriente, entonces tiene dos picos, uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo. Entonces ese pico que va hacia arriba cuando se empieza a cargar y el otro que va hacia abajo cuando se empieza a descargar, ese pico es muy usual también, por ejemplo, para disparar circuitos de potencia. Hay unos dispositivos de potencia de tipo semiconductor. Es una familia de componentes que se llama tiristores. No sé si los han escuchado, tiristor. Sí, profe. Ok, ¿quién más ha escuchado de los tiristores? Yo. Yo también, profe. Yo también. Ok, muchas personas. ¿Los han escuchado o los han usado? Escuchado. 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 Nada más escuchado. Ok, bueno, los tiristores son un tipo de elementos de potencia para conmutar cargas de potencia mediana y potencia grande. Entonces, normalmente sustituyen a un switch de tipo mecánico. Por ejemplo, para conectar o desconectar un motor de 10 HPs, en lugar de utilizar un switch o un contactor más específicamente, utilizo un tiristor y va a conectar y desconectar ese motor de forma más eficiente. Entonces, un tiristor puede ser, por ejemplo, como tiristor es una familia, puede ser, por ejemplo, un SCR. Un SCR es uno de los primeros tiristores que se fabricaron por allá de los 60s. Esos tiristores conmutaban grandes cargas de corriente alterna o corriente directa. Por ejemplo, en las líneas del metro, las más viejas, que casi son todas, la activación de los motores es por medio de tiristores, y esos tiristores son SCR. Esos SCR están metidos en un cilindro metálico, y ese cilindro metálico está herméticamente sellado, y tiene un refrigerante que es freón. Antes el freón se utilizaba para los refrigeradores, pero como el freón es muy dañino para el ambiente y para el humano, ya no se utiliza el freón, se utiliza el R14. Entonces el freón enfriaba a una temperatura más baja. Entonces el tiristor estaba metido adentro de ese tanque que estaba metido con gas freón, y era porque ese tiristor maneja 350 amperes a 750 volts de corriente directa. Entonces lleva 4 porque lleva un puente H con 4 SCRs cada motor, y en cada extremo del tren lleva 4 motores.
Entonces lleva 4 puentes H con ese SCR. Bueno, pues ese SCR se dispara con un pulso muy parecido al que va a formar esta señal en corriente, con un pulso positivo y otro pico negativo. O sea, lo enciendes con un pulso positivo y lo apagas con un pulso negativo. Es a fuerzas. Si no lo puedes apagar con un pulso negativo, nunca se va a poder apagar. O sea, tienes que variar el voltaje. Entonces, es una de las características y de hecho es una desventaja de esos SSR, que prácticamente es un diodo con una tercer patita, con una tercer terminal, que esa tercer terminal se llama gate, y en esa terminal yo le digo cuándo quiero que rectifique y cuándo no rectifique. En otras palabras, abre o cierra el circuito, ¿no? Pero de forma electrónica. Quiere decir que no tiene ninguna parte móvil. Pues estas señales que estamos descubriendo se utilizan como bases para otros circuitos, como por ejemplo SCR, que lo voy a disparar, conectarlo y desconectarlo, y esta que la utilizamos para un generador SPWM, o también para generar un circuito con amplificadores operacionales, un arreglo de integrador o diferenciador. Yo necesito este tipo de señal. El disparo de un 555, de un timer LM555, utiliza una señal para su disparo, para decirle cuando, en otras palabras, la señal azul se utiliza para generar una señal como la amarilla, y la señal azul la da un capacitor y la señal amarilla es la salida de un circuito integrado LM555. Entonces tiene muchas aplicaciones. Esta sería nuestra siguiente práctica. Vamos a comprobar las formas de onda del circuito. En otras palabras, cómo responde nuestro circuito RC a una fuente de tipo pulsante o tren de pulsos. Esta es una fuente pulsante, está el amarillo, es cuadrada y parte de cero. Aquí tenemos el origen cero y es de una polaridad, no toma la parte negativa. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una pregunta. Yo con Sí. respecto a los capacitores que se estaba utilizando en ese circuito, Ajá. ¿utilizó uno electrolítico o de tantalio? Electrolítico. ¿Electrolítico? Sí. En el simulador no hay diferencia entre uno de tantalio y uno electrolítico. Prácticamente son equivalentes. Es el mismo. No hay. Parece que no hay. Bueno, por lo menos en esta versión que es la que es gratis y las versiones de prueba, no podemos simular un dispositivo más específico como uno de tantalio. Entonces, podemos ver el funcionamiento de uno de tantalio, pero de forma física, ya con elementos físicos, ya con un osciloscopio y así. Pero aquí son más o menos genéricos, entonces es de tipo electrolítico. No podría ser con uno cerámico porque el valor que se utilizó es más grande. Entonces los cerámicos empiezan con un microfaradio y de ahí para abajo. No hay más grandes. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguien más? Entonces, nuestro circuito sería pero vamos a ver si nuestro circuito responde igual si ponemos el capacitor aquí o lo ponemos en la ubicación de la resistencia y la resistencia, o sea, los intercambiamos los dos elementos. Vamos a ver si nos da la misma forma de onda. En teoría debería de ser muy parecida, pero necesitamos comprobarlo. Entonces, nuestra siguiente práctica es esa. Así como está, generador de funciones, onda cuadrada, medimos aquí, o en caso de que tengan una versión más vieja, pongan el osciloscopio aquí y aquí, y vamos a ver cómo responde la carga en diferencia potencial del capacitor, y después ponemos un ampérmetro. En el caso de que sea muy vieja la versión, entonces sí no se va a poder graficar porque parece que no grafica, pero en la versión nueva, por ejemplo, la que está online, sí se puede. Ponen el ampérmetro aquí en serie
y entonces vamos a poder obtener una señal graficada, así como se grafica el voltaje, también vamos a obtener la corriente del ampérmetro. Entonces vamos a ver cómo se comporta la corriente ahí en el capacitor. Y siguiente paso, intercambiamos los elementos, ponemos primero el capacitor y después la resistencia y vemos si forma la misma señal. Ahora, ¿qué valores voy a utilizar de capacitor y resistencia? La clave está en la base de tiempo, RC. Ya les dije que de aquí a este punto donde se empieza, donde ya está cargado completamente, corresponde a la ecuación en tiempo, en microsegundos, 5RC. Y R es el valor de la resistencia que está en el circuito y C es el valor de la capacitancia. Entonces, si yo multiplico ese valor, tiene que encontrarse dentro de este periodo de nuestra señal de la fuente. ¿Cómo sacamos el periodo de nuestra frecuencia de la fuente? Entonces, supongamos que tenemos 1 kilohertz en la frecuencia de la fuente. Lo que hago es el inverso de 1 kilohertz, 1 sobre 1 kilohertz, y me va a dar este tiempo. Pues el tiempo de 5RC debe de estar dentro de ese tiempo. Por ejemplo, supongamos que me da 30 microsegundos. Entonces, 5RC debe de dar menos de 30 para que nuestro capacitor se encuentre completamente cargado. La clave es de que se encuentre completamente cargado nuestro capacitor, que no termine aquí en este punto, que este punto no esté aquí. Necesitamos que nuestro pulso positivo cargue completamente el capacitor y entonces cuando esté completamente cargado, entonces ya empieza el proceso de descarga. No importa que aquí el tiempo de carga sea mucho, por ejemplo, que aquí se cargue el capacitor, no importa que si aquí se cargó y tenga todo este tiempo de cargado el capacitor, no importa, pero lo importante es de que en este punto, cuando la fuente se vaya a cero, el capacitor se encuentre completamente cargado. Igual pasa lo mismo, pero a la inversa. Cuando nuestra fuente de alimentación esté en cero, nuestro capacitor tenga tiempo suficiente para descargarse completamente a 0 volts aquí, como este. No importa si nuestro capacitor se descargó aquí y todo este tiempo permaneció descargado, no importa. El chiste es de que aquí en este punto, cuando la fuente llegue otra vez a positivo, al máximo, encuentre a nuestro capacitor completamente descargado. Y veamos este ciclo que se debe de repetir. Y luego la corriente. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces... ¿Tiene algún voltaje? Tiene algún voltaje. Puedes utilizar 12 volts, 9 volts, 5 volts. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar un generador de funciones con una frecuencia de 1 kilohertz. Y entonces calculas el valor de la resistencia y la capacitancia para que se encuentre dentro del periodo. Entonces tienes que hacer unos pequeños cálculos primero para saber en cuánto tiempo se va a cargar el capacitor. Entonces el tiempo de carga va a ser 5RC. Ok, profe. Entonces, adelante. Entonces abran el multisim y hay que hacer este circuito primero. Y después hay que intercambiar los elementos para ver si la señal que está abajo es la misma a la que está dando, ¿no? Entonces, con el simulador vamos a encontrar estas señales, más aparte la de corriente, que no está aquí. Entonces, esta es la de la fuente, la amarilla, y la azul es la carga y descarga o caída de tensión del capacitor. Aquí sigo por si tienen alguna pregunta. Profe, dijo que es un amperímetro, ¿verdad? El que tenemos que conectar. Un amperímetro, sí. Un amperímetro. Y Para se el conecta en azul serie. es un voltmetro. Ah, ok. Es un amperímetro y un voltmetro. Ok. Gracias. Sí. Y generador de funciones de 1 kilohertz. Entonces pueden probar con capacitores de, no sé, de un 10 microfaradios, una resistencia de 1 kilo, y ver la forma de onda. En la forma de onda se van a dar cuenta si el capacitor se alcanza a cargar con
este periodo, que no quede en este punto, por ejemplo, que este punto no quede aquí, que no se termine de cargar y ya mi fuente se fue a positivo, porque si no nos va a dar una señal que se va amortiguando. Cada vez se va a cargar a menos tiempo y al final no le va a dar tiempo de cargarse. Entonces tiene que coincidir más o menos aquí la carga que se encuentre dentro del periodo y la descarga también, porque normalmente el tiempo de carga es el mismo que el tiempo de descarga. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El generador de funciones a cuántos hertz y la amplitud de cuánto? 1 kHz, 12 volts, Ok, pico a gracias. pico, 12 volts pico a pico. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Profe, ¿cuánto era el capacitor? El capacitor lo tienes que calcular, pero puedes probar con uno de 10 microfaradios, pero tiene que salir de la fórmula, de la ecuación del tiempo de carga de 5RC. Ok, gracias. Y de nada.
Profesor, tengo una preguntota. Sí, ¿El generador de funciones es de corriente o de voltaje? De voltaje, ¿no? de voltaje. Sí, ¿verdad? Debe de ser de voltaje, sí. Voltaje pico a pico puedes probar con 12 volts, frecuencia de 1 kilohertz. Ok. Va, gracias. Sí, de nada. Mientras les voy a pasar lista para que estén atentos y conecten su micrófono, por favor. Arrieta Cabrera, Presente. Bracamontes Ordóñez, Presente. Cacheos Limón, Presente, profe. Camargo Sapien, Presente, profe. Carvajal Bárcenas, Cervantes Alcántara. No, no está Cervantes Alcántara. Cocuyo Gamboa, Presente, profe. Fragoso Bautista, Presente, profe. García Alcántara, Presente, profe. García García, Presente, profesor. García Lara, Presente. García Mendoza, Presente, profe. González Hernández, Presente. Hernández Galicia, Presente, profesor. Hernández Loranca, Presente, profe. Ledesma Aparicio, Presente, profe. López Vega, Presente, profesor. Macías Espinosa, Presente, profe.
Martínez Hernández. Martínez Ramírez. Presente, profesor. Pérez Parada. Presente, profe. Porras Fuentes. Presente, profe. Ramírez López. Presente, profesor. Rangel Vázquez. Presente, profesor. Rodríguez Montalvo. Presente. Rodríguez Santés. Presente, profesor. Rojas Bárcenas. Rojas Bárcenas no está. Sánchez Amudio. Presente, profesor. Torres Ruiz. Presente, profesor. Cepeda Núñez. Presente, profe. Ortiz Ramírez. Presente. Listo. Profesor, creo que yo ya logré hacerlo, Ajá. pero no sé si estoy bien porque sí hay una pequeña diferencia. Entonces lo intenté calcular, o no sé si hice mal mi ecuación, pero lo voy a mostrar. A ver, compárteme tu pantalla. Se nos va a acabar la sesión en 10 minutos, entonces en 10 minutos nos cambiamos de liga, por favor. Ok. Aquí tengo ya mi circuito. Y aquí tengo ya mi generador. Bueno, más bien mi osciloscopio, que me Ajá, muestra en rojo la carga y descarga del circuito sí, y en azul la señal. sí, sí. Veo una pequeña diferencia, o sea, Sí, si hacemos más grande esto. el capacitor debe de ser un poquito más pequeño para que se alcance a cargar y descargar más rápido. Ok, entonces si yo moviera aquí, no sé, vamos a ponerle esto, tal vez ya quede bien, porque Ajá. lo ideal era que esto quedara aquí en 1000. Yo le moví a 700 nada más para hacer una prueba, Ajá, pero es en 1000 porque así fue como hice mi cálculo. sí. Ok. Vamos a parar acá. No sé si queda igual o ya. Sigue habiendo una diferencia. Hay que bajarle más para que la carga ocurra un poquito antes, para que le des tiempo de que esté cargado completamente el capacitor. Ok. Upa. Yo creo que todavía más. Sí, un poco más. Sí, lo que me había marcado mi cálculo era, creo que 0.2. 0.2 en capacitancia. Ajá. Lo que hice fue el tiempo, pues tomé si estamos ocupando 1 kilohertz. Entonces saqué el tiempo que era 1/1000. Sí. 0.001 lo dividí sobre 5 por R, el valor de mi resistencia, que en este caso era 1000, y quedaba la división 0.001 partido sobre 5000. Ajá. Y ya me da 0.20 microfaradios, pero bueno, vamos a ver con 1 cómo se da. No hay cambio. No se está moviendo. No. De hecho, es que lo que pasa es que el capacitor todavía no alcanza a cargarse. Entonces, si bajas la resistencia, con la resistencia más baja debe de cargar más rápido también. Ok. Entonces, vamos a intentar bajarla a 800, a ver qué pasa. No. No se está moviendo. Debería de haber un cambio porque ya es un... A ver, voy a poner uno a ver qué pasa. Ay, ok. Ahora O sí. sea, aquí ya sí hubo un cambio. Ajá. Ponle 100. Vamos con 100 entonces.
ya se vio que se carga más rápido, ¿sí? Ujú, Pues exacto. en 200 se debe de ver más o menos igual que como la que les Voy a presenté. dejar 500. Ujú. Voy a dejarlo en 1000, que es lo que yo había tomado. Ujú. Y le mueves el capacitor, ¿no? Ajá. A ver acá. Listo. Ahora sí ya se ve. Ahora sí ya se ve que se carga completamente y entonces empieza la descarga. Ajá. Ok. Bien, ahí está, ya nada más falta la de la corriente. Pones un ampérmetro en serie con el capacitor y entonces Ajá. se grafica la corriente. Ok. Pondría. Nada más que aquí en esta versión no sé si te pueda graficar el ampérmetro, los datos del ampérmetro. Yo creo que puede ser que sí, porque tengo como la versión la mejor versión que se pone que hay, pirateada, obviamente. Ajá, ok. Pero no sé, a ver. A ver, pónselo a ver si te lo grafica en corriente. Sí, sirve y vemos todos. Creo, no me hagas mucho caso, pero creo que se hace con las puntillas que tienes abajo. Sube un poquito. ¿Ya? Del lado derecho. Ándale. Sobre esas puntillas. ¿Así? Sí, creo que sí. Te digo, no me hagas mucho caso. Yo también recuerdo algo así, pero no sé si debería de ponerlo aquí, profesor, antes del capacitor o hasta después de. No, antes del capacitor, ahí en la unión entre la resistencia y el capacitor, ahí. Sí, eso sí, no sé si me lo vaya a graficar como usted nos comentó, Ajá. pero sí nos va a dar aquí un valor. Entonces vamos a ver. Porque el que está online, el multisim online, sí lo hace. Voy a poner acá el valor que tenía bien, solamente para comprobar mi cálculo. No. Lo voy a dejar en. No, pues aquí no me da nada. No sé si lo he puesto mal. Si ni siquiera lo. No se tiene que descontinuar la línea para conectarlo. ¿Será? Hay que abrir, ¿no? Hay que abrir el cable y conectar las dos terminales. Ajá. Algo así, ¿no? Porque ahí, parece que sí tiene dos terminales el ampérmetro, ¿no? Sí, me parece que sí, pero sí, creo que sí tienes que cerrar ese Sí. capacitor, porque si no te aparece como una fuga de corriente. El ammetro creo está donde está lo del osciloscopio. Ok, lo voy a buscar. Ok, ya nada más falta lo de la corriente y ya sería parte de esta práctica. Nada más que esta práctica tiene también la parte del circuito RL. También hay que ver cómo se comporta nuestro voltaje y la corriente en circuito pulsante, fuente de alimentación pulsante. Puede ser que acá. Pero ¿es una fuente de corriente, profesor, o es un medidor de corriente el que tenemos que agregar? El generador de funciones es fuente de voltaje, pero pulsante. No, en el otro, el que está agregando ahorita el compañero, ¿es un ammetro o es una fuente de corriente para que nos salga la gráfica de la corriente? Ampérmetro, debe de ser ampérmetro. No, fuente no, de corriente no. Ampérmetro. Profesor, Sí. una pregunta otra vez. Sí. Si en la gráfica, cuando el capacitor carga y descarga, no empata la señal, ¿se aumenta o se disminuye el capacitor? Se disminuye el capacitor para que se cargue en menos tiempo. Ah, ok. Y se descargue también en menos tiempo. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. No, pues intenté poner este multímetro, pero no estoy obteniendo lo que quiero. Tampoco grafica.
No sé si lo estoy conectando mal, capaz. La verdad, nunca lo había usado. No, pero creo que ese no grafica, parece que no. No. No aparece ahí. No sé si alguien más. No está en el cuadrito, bueno, en la parte de herramientas, por la izquierda, es como un cuadrito rojo con negro. A la derecha un poquito. Es función de ¿qué? Indicador de funciones. Place function. No, izquierda. Un poquito más. Izquierda. Ese. Place indicator. Ajá. Aquí está el amperímetro, ¿no? Ah, amperímetro, ahí está. Okay. Pero no. Ajá, sí, pero no gráfica. Sí grafica, ¿no? No, ese no. No creo que ninguno de acá. Pero ya debería de decirme qué onda. Ok, 25 nanoamperes. Se va a cortar la sesión en un rato. Nos conectamos en la otra liga, por favor. Vale. ¿Alguien ya lo terminó con el simulador online? No, profe. Bueno, yo estoy ocupando el normal. Normal. ¿Quién lo está haciendo en el que está online? Yo. ¿Todavía no terminas? Es más o menos, deje intento compartir. Aunque, ¿cómo? ¿Pudiste graficar la corriente? Sale algo raro. A ver. Permítame. Profe, no puedo compartir pantalla, espérame tantito. No, ok.
Profesor, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Bueno, aquí grafiqué esto, pero no sé si esté bien. Aquí está el esquemático y aquí puse los valores del... Aquí puse lo del volt y lo del amperímetro. Pero en la gráfica, el amper, que es el azul clarito, es este. Y baja y sube. No sé si esté bien. ¿Sí está bien, profesor? ¿O no? Perdón, no tenía el micrófono encendido, pero sí está bien, así es como se debe de ver. Nada más tienes que separarla, porque ahorita, por ejemplo, la corriente, el cero de la corriente está ahí cuando hace el cambio de positivo a negativo. Nada más el cero debe de estar hasta abajo de la corriente. Pero si es así, es un pico positivo y otro negativo, que coincide, el positivo coincide con la carga y el negativo coincide con la descarga. Eso es lo que se tiene que comprobar. Nada más separarlo un poquito más para que se alcance a ver la carga y descarga del capacitor también. Ok, nada más que no sé, está medio raro esto, no lo manejo muy bien. Posiciónate abajo en creo que... para que se haga más grande. Ajá. Ahí cuando está esa flechita así, horizontal, así lo abres y ya se empieza a hacer más grande, así es. Ya vi. Ajá. Y si lo pones en el eje de las X, se hace más pequeño, más grande también. Cambia el sentido de las flechas también. Ok. Pero sí, así es la forma, la señal de la onda, de la corriente, así debe de ser. Un pulso positivo y otro negativo, nada más ábrelo un poco más para que se vea y ya está. Sí. Más que está medio lento esto. Ajá, sí, depende de la velocidad del internet, del procesador, del sistema operativo. Es lo que pasa cuando se usa el simulador online. Ajá. ¿Qué valores de resistencia y de capacitancia utilizaste? De resistencia, un K, y el capacitor lo puse más pequeño. .02. Lo puedes subir un poco más porque todavía tienes un tiempo para que se pueda descargar o cargar. Un poco más lento. Puedes subirlo un poco más para que se vea un poquito más deformada la señal de la carga y la descarga. Pero lo subiría, ¿cuánto? ¿A uno? ¿O punto uno, por ejemplo, punto uno, a ver si alcanza a verse. Veremos. Y... ahí está. Ajá, apenas alcanzó está en el límite. Como que te tienes que bajar un poquito más a la capacitancia. En punto uno, bájale un cacho más a .08, .07. Ok. Sí, para que se alcance a cargar completamente el capacitor. Pues, 0.8, vamos a poner. Ajá, ahí se ve mejor. Ya se alcanza a cargar completamente, se descarga y se ve como la corriente se hace positiva, el pico de corriente es positiva
después baja al negativo cuando se empieza a descargar el capacitor. Eso es lo que se tiene que ver. Nada más hay que separarla de la corriente, porque ahí en la parte central de la corriente, en medio, es el cero. Esto, ¿no? Sí, ahí es el cero de la corriente. Y de las otras dos señales, la azul más oscuro y el verde, el cero está hasta abajo. A este, ¿no? Ese es el cero de esas. Nada más hay que ajustarla. La corriente tiene que ir hasta allá abajo. Lo haces más pequeño y la corriente va abajo. Sí, sí. O si no, se lo pones separado en otro lado. Pero ¿cómo hago eso? Le mueves el origen. Acá en el menú de la parte derecha, se les mueve el origen a cada una de las señales. Para que una esté hasta arriba, otra en medio y otra hasta abajo. Eso ya es para el reporte. O sea, ya cuando lo pongas en el reporte, las pones por separado. Ah, bueno, sí. Pero, o sea, separado, pero en una misma hoja, para que se vea la correspondencia. O sea, que se vea la correspondencia en las tres señales, ¿no? Sí, que estén empatadas todas, ¿no? Así es, sí. Ok. Pero eso es lo que tiene que hacer. Esta es la primera parte de nuestro circuito, de la práctica. El otro lo haríamos, nos toca mañana otra vez, ¿verdad? No, creo que hasta el martes, profesor. ¿O no? No sé. No, creo que sí. Sí, mañana. Sí, nos toca 2:30. Sí, mañana 2:30. Ok, mañana entonces la otra parte, ahora es con el circuito RL. Vamos a ver cómo se comporta esta diferencia potencial y la corriente con una fuente pulsante. A ver qué pasa con las bobinas. ¿Cuál es el efecto? De entrada, este efecto que hace este capacitor es muy utilizado, esta señal que hace la corriente para disparos de componentes de potencia, y la parte de la carga y descarga del capacitor también se utiliza mucho. Entonces son las bases, estos circuitos son las bases para circuitos de frecuencia, circuitos resonantes, circuitos de disparo, tienen muchas aplicaciones. Entonces aquí es importante saber cómo es que responden, ¿no? Y la respuesta es diferente a la corriente alterna. Aquí no aparece la parte de la impedancia. Entonces, ¿cómo van los demás? Ya nada más me falta que salga lo que es la corriente, pero en la aplicación, bueno, sí, en el programa no sale. Ah, hay que buscarle, creo que sí. Bueno, si es una versión muy viejita no va a salir. En la nueva creo que sí, pero hay que buscarle la función porque sí está medio escondida. Yo ese no lo he usado, el que he usado más es el que está online, y aquí siempre sale la gráfica. Pero se supone que tiene correspondencia con el que se puede instalar en la computadora. Voy a dejar de compartir, profe. ¿Está bien? Sí, está bien. Vale. Profesor, una duda referente de la práctica 1. Nada más que me quedó ahí porque no sé si lo hice bien o lo hice mal. Sí, ¿cuál es la duda? Yo grafiqué, pero grafiqué frecuencia. O sea, grafiqué la frecuencia en el eje de las X y voltaje en el eje de las Y. Me queda una línea, no me queda una línea recta, obviamente porque primero ocupo una frecuencia de 60, luego 120. Ajá. No es así simétrico, ¿no? Ah, sí, se cortó el audio. Perdón. Listo. Perdón. Sí. Le decía que no era simétrica, no era totalmente recta, pero va hacia abajo. Ajá. Y aparte, y pues indica que es inversamente proporcional, ¿no? La impedancia. Ajá, pero bueno, lo que pasa que en
En la gráfica que les había pedido sí se ve recta y es la impedancia, es el resultado. Es que graficas en el eje de las X la reactancia inductiva y en el eje de las Y la diferencia de potencial, o sea, la caída de tensión en las Y. Y ahí sí más o menos da lineal. Es como una pendiente, ¿no? Es una pendiente, sí. Ok. Y entonces aquí se me generó una duda nada más. Sí. ¿Debe de ir hacia abajo la recta? Depende del dispositivo, si es un capacitor o si es una bobina. O sea, si es un capacitor, la impedancia baja, y si es una bobina, la impedancia se incrementa. Entonces, las dos deben de ser complementarias. De hecho, si tú las empatas las dos, las del capacitor y la de la bobina, vas a ver que están como a espejo, porque son complementarios los dos. Mientras Ok. uno sube, el otro baja. Eso es lo que hace un capacitor y una bobina. Son complementarios. Ok, en el caso del capacitor debe de bajar, iniciar Debe de un bajar. voltaje alto, terminar en un voltaje pequeño, cuando la reactancia pues sea más grande, ¿no? Ajá. Ok. Y la bobina es al contrario, sí. Se va hacia arriba, vale, gracias. Sí, de nada. Perdón, profe, ya nada más se tiene que hacer el cálculo de el tiempo de carga, ¿verdad? Tenemos que ir El tiempo comparando. de carga, que resulta ser teóricamente es el mismo del tiempo de descarga. Ah, ok. Ujú.
No sé si está aquí todavía el compañero que hizo su circuito en línea, pero ¿cómo encontró el generador de fuentes o de señales, perdón, o qué fue lo que puso como fuente de alimentación del circuito? No, por ahí debe de estar todavía, ¿no? Sí, yo creo que está terminando. Es que encuentro unos que dicen clock voltage, pero no sé si sea eso. Me imagino que sí. Lo voy a intentar. Gracias. Para graficar la de la corriente, ¿no? ¿Estás buscando? Sí, porque como no lo pude hacer en Multisim, mejor lo voy a hacer en el que tengo en línea. Bueno, en el que tenemos en línea, ¿no? Que ahí sí se puede graficar la corriente. Sí. Pero ahí no viene el generador de funciones como un componente. Entonces encontré uno que se llama clock voltage, que me imagino que tiene que ver, o que es similar, ¿no? Porque es la función de una señal cuadrada que Una sube y señal baja. cuadrada. Ajá. Gracias. A ver, déjame ver si lo encuentro. Es que no me acuerdo cómo se llama exactamente. Sí. Es este de aquí, mire. A ver. Ajá, es ese. Sí, vale. Sí, es ese. Es ese. Gracias. Sí, de nada. Nada más lo configuras en el menú de la parte derecha para el voltaje pico a pico y la frecuencia. Listo. Gracias, profesor. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se llama la práctica? La práctica es respuesta a una fuente de tipo cuadrada de un circuito RC. A ver, se los voy a poner aquí en el chat. ¿Y mañana vamos a concluir la práctica, profesor? Sí. Ok. Mañana con el circuito RL. Y ya sería el fin de la práctica y ya se podría subir el reporte. Profe, entonces en total llevamos 4 prácticas, ¿verdad? Ya con esta... Una con la de mañana. Con la de mañana... No, es que la de hoy y mañana sería una sola. Ah, ok. Serían 3. Es la misma. Ok, profe, gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Entonces, seguimos mañana. Se cuidan. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. De nada. Tomando perfecto. Hasta mañana.